Ya, Profe, el sí, deber yo no entiendo aún cómo hay que hacer o por dónde hay que comenzar. viendo los videos. Así yo vi toditos, las 10 horas de video, ¿eh? Ya, bacán. Y ahí, entonces, ¿qué es lo que no entiendes? Sam, Porque dice, digamos, sé un poco más específico con tu pregunta, ¿ya? Porque decir no entiendo, no dice mucho ya, entonces quiero saber qué es lo que no entiendes. o sea, porque da todos los datos y dice que, espérame, es que ya me olvidé. Ya, voy a Y- el problema ya que les muestro y ahí me van diciendo, de una. Y entonces dejen buscar el libro. Bueno, perdón por la demora. Mientras busco, les pido disculpas. Mi computador se sabe apagar espontáneamente ya. Así que si de la nada ahorita se corta, no se preocupen, ahí les contacto de nuevo ya. A ver, voy a buscar el libro para poner el problema y ahí pues me dicen qué es lo que no cachan. Ah, Profe, mientras le busca, sí, ¿podría yo comentarle una cosa? claro. Tengo una duda. Estoy entre que sí podría ser bastante lógico o a la vez no, el que el hacerle por el spline cúbico y hacerle por un polinomio de grado 3 a la interpolación que piden el deber, al hacer eso me den, Eso es lo que se está pidiendo específicamente, sino no que más, me no den los menos. mismos resultados. O sea, ¿Perdón? igualitos. Que tanto por el un método como por el otro me sale exactamente los mismos resultados, igualitos. Ah, bacán. Ya, ¿Sí, sí tendría lógica? ese es un caso posible ya. No es que siempre va a pasar eso. A ver, ya les muestro para ser más concretos. Ya encontré ya. Ya encontré el libro. Entonces, les muestro mi pantalla. Entonces les mandé un ejercicio de aquí ya. Y es este de aquí. El 3-3, ¿verdad? Entonces, creo que era Alan el que me preguntaba ya. Entonces, mira, que te dan una tabla. A ver, espérense, les voy a mutear. Escucha, ¿y ahora cómo les muteo? No, no. Así cachan el resto de la gente, me imagino que está oyendo sonido de como de carro o alguna cosa así en el fondo. Ah, ya, ya. Ricardo, te voy a mutear. Igual, Paola. De hecho, les voy a mutear a todos un ratito ya, mientras explico esto. Ah, ya. Buenos días. ¿Qué más? Ya, solamente les muteé un ratito. Ya les dejo que hablen, ya. Perdón. Es que no se oía ya. Am, Verán, además que, bueno, hoy ya tenían que entregarme el deber, pero por lo visto pueden tener algunos pretextos como que no abrían el aula virtual, algo para que puedan subir el deber, pero me podían mandar por mail como hicieron algunas personas, ¿ya? Y de hecho eso es lo que esperaba, ya, que me manden por mail. Sí, van a tener extendido el tiempo para que me entreguen el deber hoy, ¿ya? Les parece hasta las 3 porque ya es una extensión nomás, por si acaso no sabían qué hacer. Pero la pregunta es, digamos, en este caso, ¿qué es lo que está difícil saber qué hacer? Entonces, antes de ver el chat, qué es lo que me quieren decir, les muestro, ¿no? Lo que dice aquí en esta tabla. Dice, bueno, este es el tiempo de vida esperado o en promedio de los ciudadanos de dos regiones de Europa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de Europa Occidental y de Europa Oriental, tienen que para el año 1975 las edades promedio de las personas en Europa Occidental sería 72,8 años. Ya Europa Occidental serían países tipo la parte occidental de Alemania y todo lo que va desde esa parte del mapa hacia acá. Pucha. Ya, entonces eso es lo que es del occidente, ¿no? Que antes dividían el oriente y el occidente a partir de cierto punto específico de Europa y ya. Y luego, ya pues solo les dan para el año 1975 en uno de esos países la edad promedio es esta y para ese mismo año en los otros países que corresponden a Europa
oriental es esto, ¿no es cierto? Y para este año es esto, y para este año es esto, y para este año es esto. Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí o cómo relacionan esto con lo que les estaba explicando en los videos? Miren, aquí tienen primero un conjunto de pares ordenados, ¿ya? El primer conjunto de pares ordenados se va digamos, establecer o construir con este par. Por ejemplo, 1975,72.8. Luego hay otro par ordenado. 1980 y luego 74.2. Luego hay otro par ordenado. 1985 y otro par y 75.2. ¿Qué están haciendo? Están poniendo pares ordenados, es decir, dos números dentro de un paréntesis separados por una coma, cuya representación gráfica suelen ser puntos, ¿ya? Estos dos datos que ponen en cada paréntesis separado por una coma, como acabo de escribir, lo que hace es, a ver, siguen mandándome cositas del chat. Bueno, si les dije que me puedes mandar hasta las 12, todo bien, ya. Entonces, hasta las 12. En el script, ¿qué? Mándenme el script, ya. Suban el script, nada de Word. Simón, bacán. Ya, entonces les decía que no hay mucho más que explicar ahí, ¿no? En esto de que, bueno, hay un conjunto hay unas variables, que en este caso es el tiempo, que consideran que es su variable independiente, y eso, los valores que tome la variable independiente van a ir a la izquierda de la coma cuando planteen estos pares ordenados. Y la variable dependiente en este caso es la edad en la que en promedio la gente se muere en estos países. Entonces, y esos son valores que van a ir a la derecha de la coma en sus pares ordenados. Entonces, lo que tienen al final de cuentas va a ser en 1, 2, 3, 4 pares ordenados con respecto a Europa Occidental. Y asimismo van a tener 4 pares ordenados con respecto a Europa Oriental, es decir, este valor de tiempo, este es el nivel de vida de esa gente, ¿ya? Y lo único que quería es que junten esos puntos, porque la representación gráfica de estos pares ordenados, de esta información que ustedes, digamos, la están obteniendo en este caso, porque el problema se los provee, pero que ustedes en general la podrían obtener yendo al campo y analizando datos. Si ustedes grafican eso van a ser puntos. Entonces voy a ir a mi pizarra. Lo que en pocas estoy diciendo es esto, ¿ya? A ver, ¿ya? Que ustedes tienen de datos algo de este estilo. Como que... como dije en los videos, ya, es que me parece como difícil entender qué parte de eso del problema no se entiende. Entonces ya le voy a activar el audio a Alan para que me explique bien a qué se refiere. Pero, por ejemplo, donde estoy poniendo estas requisitas, digamos, sería un ejemplo genérico de cómo se representarían un conjunto de 3 pares ordenados. Ya ustedes tienen 4. Ya, por acá tienen otro. Ya. Entonces, la cosa es que interpolar significaría en este caso pasar un único polinomio por todos estos puntos, ¿ya? Entonces, lo único que tienen que hacer es pasar un polinomio de orden 3 a través de todos estos puntos. En este caso, el rato que ustedes pasan un polinomio de orden 3 por todos estos puntos, un único polinomio de orden 3 por todos estos puntos, lo que están haciendo es usando un polinomio de Lagrange, porque los polinomios de Lagrange se caracterizan por tener un orden menos que el número de datos que tienen. Entonces, si tienen 4 datos del polinomio de orden 3, va a ser un polinomio de Lagrange, y por algún teorema que expliqué en las clases, ese polinomio entonces va a ser único. ¿Ya? Entonces, de todos los polinomios de orden 3, es el único que puede pasar por todos estos 4 puntos sería, digamos, por ejemplo, este que estoy dibujando. ¿Ya? Ahora, la cuestión es que les pedí que hagan lo mismo de otra manera, ya que generen esta curva continua de otra forma. ¿Cómo? Digamos, unen estos 2 puntos usando un polinomio de orden 3, por ejemplo, este de aquí. ¿Ya? Y luego unen este punto con este otro punto con otro polinomio de orden 3, este de aquí. Luego unen este punto con este otro punto con otro polinomio de orden 3, por ejemplo, este de aquí. Ya, a todos estos 3 trozos azules que dibujé se los puede considerar como si fuera un único trozo continuo. Eso se le llama spline cúbico. Y el spline cúbico está hecho de varios trocitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este sería mi trocito S sub 0, este el S sub 1 y este el S sub 2, que serían funciones que dependen en este caso. Bueno, este eje es del tiempo, entonces debería haberle puesto T ya. Ya, entonces T. Y la cosa es que a veces el gráfico azul completo puede coincidir en muchos puntos con el gráfico negro. A veces, pero no siempre ya. Entonces, ¿cómo generan? Si es que no me entendieron, digamos, la parte teórica del por qué, aplastando ciertos comandos, podríamos generar la ecuación de esta línea o esta curva, ya sea la negra o la azul. ¿Cómo generan eso? O el por qué logramos generar esas curvas, de dónde viene o la motivación, eso explico en los videos.
De ahí para implementar esto no es difícil, digamos, para poder implementar, es decir, para poder aplicar ya esa teoría a algo práctico, necesitan solamente saber dos comandos, ¿ya? Un comando que es full importante, se llama polyfit. Por cierto, un resumen de todas las clases de esta semana, es decir, hasta el jueves, el resumen de todo lo que veríamos hasta el jueves, está hecho en el video de resumen, que yo sugiero que lo vean simplemente como para acordarse ciertas cosas y después, digamos, estudiar para una prueba ya. Pero no lo recomiendo para entender el porqué de las cosas, digamos. Entonces, porque lo que hago es sintetizar y simplemente decirles, verán, usen este truco si ustedes quieren, digamos, este comando, si ustedes quieren pasar una curva continua que tenga un orden menor, que corresponde a un polinomio de un orden menor del número de datos que ustedes tienen. Ya, entonces, este comando de aquí no solo les permite, digamos, interpolar, sino también hacer el siguiente tema que se llama ajustes. Entonces, recuerden, este comando es importante ya. Entonces, este comando de aquí tiene 3 argumentos, es decir, ustedes para poderle ordenar a través de esta orden al octave, no solo necesitan escribir esto, sino que necesitan poner 3 cosas aquí. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Ya, la primera cosa que ponen son las coordenadas de X de los puntos que dibujan. Un vector que contenga todas esas coordenadas de X. Luego, aquí hay un espacio. Esta línea significa espacio a ser llenado, ¿ya? Entonces, aquí tienen que poner las coordenadas Y de los puntos que dibujé aquí. ¿Ya? Y acá tienen que poner un número, este número, ¿ya? ¿Cómo pondrán aquí esas coordenadas y cómo pondrán aquí estas coordenadas de las que hablo? Pues primero definen un vector que contenga todas las coordenadas de X y el nombre de ese vector le ponen acá. Luego definen otro vector que tenga todas las coordenadas Y de los puntos que obtuvieron de datos y le ponen aquí. Y luego, digamos, tienen un espacio donde tienen que poner un número. Ya, ese número es bien importante. ¿Por qué? Porque si este número que ponen aquí es en 1 menor al conjunto de datos que tienen, lo que va a hacer este comando es interpolar. Es decir, va a hacer pasar desde el punto de vista gráfico, ¿qué representaría eso? Va a hacer pasar una única curva continua a lo largo de todos los puntos y que atraviese o que contenga en efecto todos los puntos. Mientras que si ustedes ponen un número distinto a ese, es decir, a un número que difiere en 1 al número total de puntos que tienen, si ustedes ponen un número distinto a eso, lo que hace su comando es ajustar, que en pocas va a hacer va a encontrar la curva más cercana a todos los puntos que ustedes están dando, ¿ya? Entonces, si ustedes pusieran, por ejemplo, 1, lo que va a hacer es encontrar la línea recta. De todas las líneas rectas, ¿cuál es la que va a pasar más cerca de todos los puntos? No necesariamente va a contener a los puntos, pero va a pasar más cerca a los puntos y eso va a tener algunas ventajas, como van a ver en los ajustes, ¿ya? Entonces, en pocas, para hacer el deber, lo único que tenían que hacer es usar esto y poner aquí 3 y aquí hacer un vector que contenga todas las coordenadas de X de sus datos, que en pocas va a ser un vector que tenga todos los tiempos en los cuales se midió el nivel de vida promedio de las personas. ¿Ya? Y ya, eso era la primera parte del deber. La segunda parte del deber es simplemente, digamos, usar algún comando que nos ayude a interpolar estos puntos con splines cúbicos. Ya, la palabra interpolar significa, digamos, desde el punto de vista gráfico, pasar una curva continua por todos los puntos. Eso que pasar una curva o generar una curva continua que contenga todos los puntos que yo tengo de datos, que contenga los puntos que tengo de datos. Entonces, solo que hay muchas curvas que pueden pasar por todas estas requisitas que yo puse, ¿no es cierto? Entonces, unas que no son útiles se llaman polinomios de Lagrange, y en este caso generaremos un polinomio de Lagrange si ponemos aquí 3. Y otras que nos resultan muy útiles también son los splines, ¿ya? Y las razones de por qué el uno a veces es mejor que el otro tiene que ver con criterios de suavidad que también fueron examinados en las clases, ¿ya? Nosotros se nos hace bien difícil derivar e integrar cuando tenemos curvas que no son suaves. Por ejemplo, esta de aquí no es una curva suave, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en estos puntos yo no puedo derivar en estos picos ni integrar. Y el poder de derivar e integrar, digamos, es justo el poder de adquirir la capacidad de predecir cómo va a crecer o a cambiar mi variable dependiente con respecto a los cambios controlados que yo pueda tener en la variable independiente. Entonces, yo no puedo saber cómo va a cambiar o qué va a pasar como en el futuro, si es que yo no tengo una noción de la derivada ya. Entonces, la derivada justo nos permite la transición, obtener información acerca de la transición de un punto al punto futuro, inmediatamente posterior. Si es que yo no tengo esa información de qué pasa desde una situación que sucede en un punto del tiempo
con respecto a la siguiente, no, si no tengo información de esa transición. Entonces yo no tengo una noción del cambio de mi fenómeno. Y si yo no tengo una noción del cambio, entonces yo no puedo, digamos, pensar en una ley que funciona de acuerdo a ese cambio, con la que yo pueda inferir cuáles son los efectos que me generarían, digamos, estas leyes que cambian los estados de las cosas. Entonces, en estos puntos de aquí yo no tendría ese tipo de información. Entonces, por eso no nos sirven estas curvas para, digamos, modelar la realidad, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es usar curvas suaves y como expliqué en los videos, las curvas más suaves que interpolan, en este caso son los splines cúbicos, por eso es útil, digamos. Ya, entonces de eso se trataba. ¿Cuáles son los comandos que pueden usar para, digamos, que ofrece el Octave ya de por sí para usar splines? Pues hay uno que es bien general, que se llama interp 1, ¿ya? Y hay otro que es más fresco, que simplemente se llama spline. Entonces, de este no les hablé y deberían buscarlo en el Octave, ¿no? Ponen en el internet, ponen Octave en el Google y al lado la palabra spline y se les bota el de resultado todo lo que tiene que ver con el comando spline para el programa Octave. Y es facilazo de usar, entonces pueden interpolar con splines cúbicos, ya sea usando este comando, ya sea o el par de comandos que usé que se llama Cubic Spline, que generé para ustedes en el video, ¿ya? Entonces, ¿por qué genero eso desde cero? Para mostrarles cómo es que en efecto la teoría se usó para implementar esos comandos y después tener ya a la carta o simplemente no necesitar nada más que simplemente escribir este nombre para ya poder hacer esto, ¿no? Interpolar. No sé, no les dan más curiosidad que saber qué nota van a sacar o dónde mandar el deber. ¿Cómo rayos es que poniendo esta palabra el computador sabe que tiene que pasar una curva continua que en efecto va a pasar por todos esos puntos, sea cual sea los puntos que yo le dé? Si eso no les da curiosidad, nace un poquito ya, porque están obligadas y obligados a ver esta clase, entonces, digamos, hay ahí una falta de un chance de motivación hacia la ciencia, digamos. Y entonces mi objetivo es explicarles de dónde rayos salen esas cosas, por qué las vainas de que nos ofrece ya estas herramientas matemáticas, por qué funcionan como funcionan ya. Eso es importante saber no solo para saciar la curiosidad, sino que cómo rayos van a construir ustedes una herramienta matemática para un caso específico que ustedes tengan de resolución, o cómo lo van a entender cuando algún par suyo les diga, ve, hice esto, si es que no entienden de dónde salen las cosas ya. Entonces, la capacidad de los ingenieros es eso ya, de poder generar, innovar cosas nuevas, ¿no? Entonces, ante un problema que, por ejemplo, no hayan visto antes, no se haya visto antes, ustedes tienen que poder ser capaces de generar una solución. ¿Cómo rayos van a generar una solución si no entienden ni siquiera de dónde salió las soluciones que ya se planteaban antes? Entonces, por eso es que les explico ya desde cero y no solo les digo ya, usen esto y esto y apago la pantalla y les dejo ya. Entonces, ahora sí, Alan, por favor, dime qué de todo lo que dije no era trivial. No, ya entendí, ahorita ya todo, ya. ¿Perdón? Sí, ya, con lo de ahorita ya entendí. Bacán. Ya, más preguntas. ¿No? Ya, entonces, según vi en el chat, he dicho que el deber es hasta las 24 horas de ley, ya. Entonces, que sea hasta las 24 horas, ¿ya? Manden a mi correo. Sí, pueden mandarme ya a mi correo. No, vean, un profesor como que nunca se va a poner enojado porque les están mandando un deber. No, eh, no es que voy a decir, pero ¿qué rayos me mandaron el deber? Así, no, ni fregando. Más bien como que me preocuparía si no me mandan ya, porque es como que no me estarían tomando en serio. Entonces, más bien atrévanse nomás, si es cuestión de lucir como responsables, atrévanse como responsables, ¿no? Profe. Sí. Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal? Verá, quizá yo tal vez estaba por ahí en algún error, porque, o sea, yo lo que estuve haciendo en el deber era en cambio, estaba en el momento que quería encontrar el spline cúbico, entonces yo estaba partiendo encontrando primeramente
los valores de mi segunda derivada, o sea, ya reemplazando a la fórmula, y estaba basándome tal vez en la matriz de Van der Monde. Ya, Entonces, con esos valores... digamos, estás ligando conceptos que sí tienen que ver con los splines cúbicos, porque la matriz de Van der Monde en efecto interpola y por otro lado, o sea, sí estás ligando esos razonamientos y por otro lado, digamos, los splines cúbicos necesitan de las segundas derivadas de las funciones, ¿ya? Hasta ahí estoy de acuerdo, pero justo en los casos más generales de cómo usar esa información, están examinados y tomados en cuenta en la deducción de los splines cúbicos. Así que, digamos, si tú particularmente quieres resolver un problema usando, digamos, estos conceptos y armándolos a tu manera para generar un spline cúbico, a lo mucho que vas a llegar es a generar algo que sea una instanciación, una ejemplificación, una cosificación particular de una regla general que ya fue examinada en la deducción de los splines cúbicos. Por eso, te recomiendo que no te hagas tanto lío y que si ya cachaste la clase, a partir de que ya cachaste, ya solo uses los comandos. Eso. No, sí. Pero perdón, me estabas diciendo algo y yo te interrumpí. Sí. No, profe, sí, justamente es lo que usted me acaba de mencionar, que, o sea, estuve llegando a unas cosas ya súper, o sea, ya me perdí totalmente ya en eso y sí se me complicó. Pero, o sea, de hecho, el momento que ya ingresamos los comandos a Octave, no sé si es que requerimos ahí para realizar el comando, debemos hacer a partir del comando for, o en este caso, no. Ya. Puedes usar los comandos del Octave a menos de que yo diga lo contrario, ¿ya? Hay un componente importante de la ingeniería que ahora ya es inevitable y es la programación, ¿ya? O sea, no sé si ya les conté esto, pero hay un problema acerca del plegamiento proteínico. Cuando yo estudiaba en la Poli hace full, mis amigos hacían algunas cuestiones de biofísica y usaban como que una especie de supercomputador que le dejaban procesando información meses ya para tener resultados después de meses en el computador. Y esto les daba una indicación de cómo más o menos las proteínas, cómo se plegaban para tener la forma, me imagino que cómo se plegaban los aminoácidos para obtener la forma de la proteína final, ¿ya? Y leí recién que el año anterior porque todos esos esfuerzos han sido vanos, ya, digamos, nunca lograban generar una regla de plegamiento a partir de ciertos enzimas. Y parece que esa regla ya fue encontrada, pero no por un ser humano, sino por la inteligencia artificial. Y es un problema que lo han estado analizando, pero full años, ¿ya? Entonces, el avance enorme de la inteligencia artificial nos muestra que tenemos que ya tener habilidades como de programar. Los lenguajes más fáciles, digamos, los lenguajes de programación comparten un montón de cosas, ¿ya? Como tipos de códigos como los que acabas de mencionar, como órdenes, como la orden for, ¿ya? Así no se llame for en los otros idiomas de programación. Lo que hace el comando for de ley está hecho por algún otro comando, sea como sea que le nombren. Miren, muchas de las cosas uno puede decir que son lo mismo si es que cumplen la misma función. Entonces, pueden, digamos, usar cualquier cualquier lenguaje de programación que ustedes van a encontrar una y otra vez, que hay muchos comandos que cumplen las mismas funciones que los comandos que ya vemos y usamos en Octave, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el comando if, que es un condicional, ¿ya? En caso de que suceda tal cosa, entonces haz esta otra. O el for, que nos permite generar el mismo proceso una y otra vez, pero en vez de tomar los mismos datos, se toman distintos datos, pero el proceso se hace el mismo. Todos esos, digamos, son comandos básicos para programar. Entonces, digamos, antes de que ustedes salgan de la parte fundamental de matemáticas, ya para aplicarla ya más específicamente a cada uno de sus campos, al menos necesitan tener una noción de estas cuestiones de programación y cómo se ligan con cómo poder estructurarlas, cómo poder generar un lenguaje, digamos, ingresar a aprender un lenguaje de programación y superponer sobre ese lenguaje de programación las estructuras básicas de las órdenes que nosotros ya aprendimos a darle al Octave, porque ese otro lenguaje de programación también lo va a seguir. Entonces, mi intención al hacer los comandos desde cero es
dos cosas, ya que puedan notar cómo se concreta la teoría, cómo concretar la teoría en un programa para que nos sirva de herramienta y poderlo usar de ella para siempre, ya. Y otra, que se repasen habilidades de programación. Entonces, es por eso que yo hago desde cero. Ya, y en vez de usar los comandos de una del Octave, yo los genero y les muestro cómo la persona que hizo esta cosa, el polyfit, posiblemente se le fue ocurriendo para poder implementar ese comando, ya, porque el polyfit no es que por magia, solo por poner polyfit ya el computador iba a obedecer, ya, sino que esto es un comando creado por alguien. ¿Cómo lo creó? Pues de una manera muy parecida a la que yo les muestro en los videos. Entonces, digamos, esto tiene un lado pedagógico, ya, pero a nivel de yo evaluarles cosas que hagan, ahí solo como que pónganse pilas de cuando les diga, a ver, no puedes usar estos comandos, entonces tendrán que programar desde cero, ya. Y si es que les digo usen nomás los comandos, ya, pues los usan nomás. Entonces, en este caso, en el deber, sí podían usar estos, o sí pueden, si todavía no hacen, pueden usar estos comandos, ya. En las pruebas a veces, ya, muy pocas veces como que pido que desde cero hagan algo. Si es que es, digamos, una programación sencilla, porque entiendo que ustedes no reciben una clase únicamente programación. Entonces, esto es como más o menos una mezcla de un montón de cosas que necesitan ya para llegar al mundo ingenieril, ¿no? Entonces, sí, podías hacer el deber simplemente usando esto y no necesariamente usando los for. Más preguntas, ¿no? Ya, entonces verán hasta las 12, ya, pilas. Pero no se tomarán todo el día haciendo, ya, que usar esta vaina así solamente con el polyfit y el spleen, por ejemplo, para interpolar, no les va a llamar mucho tiempo, ya. Recuerden que ustedes van a interpolar, ya sea con el polinomio de orden 3 o con los spleenes, ¿para qué? Porque, digamos, ya respondo eso de las pruebas. Porque, digamos, uno tiene información de qué va a pasar para este año, información de qué va a pasar para este año, para este año y para este año, ¿ya? Pero uno no tiene información de qué es lo que va a pasar para este punto del tiempo, si es que uno solamente cuenta con los puntos negros que tengo aquí, con las requisitas negras que tengo aquí. Entonces, el acto de generar la curva continua justo nos ayuda a ¿qué? A poder encontrar puntos que se encuentren, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Eso significa que ahora nosotros ya tenemos la información de qué es lo que va a pasar para este año de aquí. Es decir, antes, cuando solamente teníamos esta X, esta X, esta X y esta X, sin ninguna curva continua pasando entre las X, y nos decían, bueno, ¿qué va a pasar para el año que está aquí? Supónganse que este es 1974 y este es 1980. Y alguien me pregunta, ¿qué pasa con la edad de muerte promedio de la gente en Europa Occidental para el año 1976? Y entonces, si yo solo hubiera tenido las requisitas, no hubiera sido capaz de responder eso. Pero ahora, que si me preguntan cuál es la edad en la que se van a morir en promedio la mayoría de gente, bueno, en promedio, la gente en Europa Occidental, para 1975, por ejemplo, ya me preguntan esto. Entonces, si me preguntan eso, yo ya puedo responder si tengo la curva continua. Sí, entonces, si leen el problema del libro, lo que les hacen interpolar por alguna razón. Y la razón es que, digamos, ahora ustedes ya pueden decir, a partir de estos datos 4 que tuvieron, ya, y del hecho de que generaron esta curva continua interpolando, ya pueden tener una noción o ya pueden predecir qué va a pasar para el año 1975. ¿Por qué? Porque basta con que se vayan hacia arriba hasta donde está la curva y vean cuál es su correspondiente coordenada y. ¿Sí? Esto también lo pueden hacer sin usar el método gráfico, usando el comando polyval. Le piden, una vez que ustedes ya tienen el polinomio que define esta curva, ¿no es cierto? O el polinomio que está, la expresión matemática que está reflejada gráficamente a través de esta curva continua negra. Una vez que tienen esa función, lo único que tienen que hacer en el Octave, si van a usar el Octave, para encontrar, solo necesitan usar esa función para encontrar cuál es la imagen correspondiente al año 1975 a través de esa función. ¿Cómo? Usando el comando polyval, porque el comando polyval lo que hace es evaluar sus polinomios, el que sea que les haya votado el comando polyfit, ese será el polinomio. Entonces ese polinomio lo evalúan con el comando polyval donde ustedes les dé la gana. Entonces le ponen polyval, ponen polyval. Esto también explico en los videos, ¿no? Entonces la cosa es que pueden poner polyval y aquí adentro ponen, digamos, C, donde C es lo que les botaría de respuesta el comando polyfit, por ejemplo, ¿sí? Y cómo hacen que lo que les dé de respuesta el comando polyfit se albergue en una
variable llamada C, pues simplemente ponen aquí C, simplemente ponen aquí C igual a polyfit, y el rato que ponen polyval, pueden poner polyval C. Eso quiere decir que el polinomio generado por el polyfit va a evaluar C en el punto que ustedes, o en los datos que ustedes pongan ahí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen polyval C y aquí ponen 1975, entonces la respuesta va a ser un número. Sí, ese número va a ser la imagen correspondiente a esta variable independiente al ser pasada por esta función. ¿Sí? Eso, entonces, cuando obtienen esa respuesta, ya están obteniendo cuál es la edad promedio de vida de la gente para el año 1975, sin tener que fijarse en el gráfico. Ya. Es que tal vez no estás escribiendo, tal vez no están escribiendo bien el comando, ya. Pero miren, el error que les están mandando, de que la precisión de la máquina es este número que está aquí. Perdón, no saben de qué hablo el resto de la gente. Me están preguntando que, a ver, dejen ver. Ajá, ya. María Minango y María Antonella me están diciendo que tienen un problema el rato que usan el polyfit y que el Octave les manda un error que les dice que el error de precisión de la máquina es igual a, y les manda un número. ¿Ya? Y ese número está escrito en notación científica y tiene al lado de la E, que es símbolo de que está usando el Octave notación científica, pone un número, por ejemplo, 8.3, y al lado tiene E, y al lado de la E está menos 18. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que ese número 8.3 está multiplicado por 10 a la menos 18. Es decir, está escribiendo un número en notación científica. Este número en este caso tiene 18 ceros, ¿ya? Un decimal con 18 ceros. Ya, ahora, ¿qué es eso? Lo que pasa es que, verán, el Octave y todos los programas o los lenguajes de programación, ¿sí? No tienen forma precisa de escribir, digamos, los ciertos decimales, ¿ya? Tienen problemas de escribir un número irracional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los números irracionales tienen infinitos decimales y estos decimales no son periódicos, ¿ya? Entonces, hay maneras en las que trata el Octave de acomodarse a estos números decimales, ¿sí? Pero, digamos, se van introduciendo errores en cada operación que se haga usando estos decimales escritos de esta manera con aproximaciones, ¿sí? Y por cada operación estos errores crecen y crecen y crecen. Entonces, por ejemplo, ya si tiene que, el comando que está usando el Octave tiene que usar, por ejemplo, una matriz inversa, ahí pueden cometerse un montón de errores, y estos errores, digamos, hacen que ya la máquina los resultados que vaya a mandar, porque cuando le sale el error que acabo de mencionar, a veces el Octave sí manda resultados, ¿ya? Lo que pasa es que estos resultados la máquina advierte, ¿sí? Porque esos errores salen con un warning al inicio en el texto que manda el Octave, ¿ya? Que esos datos que está mandando de resultado, hay que tener ojo de que puede ser que tengan ciertos errores por estas vainas que les cuento de la aproximación, ¿ya? Entonces, eso, no es como que no están entendiendo qué hacer. A mí me interesa que entiendan lo que tenían que hacer. Si les sale eso, posiblemente, miren, revisen el código un poco más, si no, mándenmelo a mí, yo les digo que está mal. Eso. Pero no es un error de mucha preocupación, ya les digo, en general, si es que les sale eso, se debe a una cuestión de cómo van creciendo los errores por cada aproximación que se hace. Ya, más preguntas. ¿No? Acá. Sí, María Minango me está preguntando si es que en esos casos sería mejor usar el spleen. Ya, sí. Sí, si es que es digamos, si tienes un problema al computar algo, que depende o sea, que es un problema ya como difícil de sacárselo ya, porque es parte de la naturaleza del procesamiento de la información. Entonces sí, uno puede usar otros métodos. Justo hay distintos métodos numéricos que se acomodan y que superan distintos problemas que uno vaya teniendo. ¿Sí? Muchas veces es mejor usar splines para interpolar
polinomios de Lagrange, ¿ya? Otras veces será más conveniente usar polinomios de Lagrange que splines, ¿sí? Ya. Entonces, ajá. Solo nos queda 1 minuto 30 de reunión. Entonces, díganme algo de las clases, si no para ya irnos más. ¿No? Ya pilas, entonces, hoy entréguenme el deber hasta las 12. Ya saben, por mail, solo manden el script. Y la última cosa es que yo ya les mando un email diciéndoles cuánto espero de los videos que vean hasta el jueves, ¿sí? Porque recuerden que esta semana volvemos a tener otra sesión de preguntas, pero en cambio el viernes a las 10, ¿ya? Entonces nos vemos el viernes a las 10, pilas con los correos, ¿sí? Eso nomás, cuídense y disfruten de la vida y nos vemos. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.